Hola familia, ¿cómo están todos ustedes de allá en casa? Para mí es un privilegio y un honor poder dirigirme el día de hoy y vamos a estudiar ya en nuestra tercera semana, ¿verdad? Yo creo que estamos en la tercera semana justamente en la serie El Valor Veraz, porque vamos a continuar nosotros estudiando la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y les recuerdo que estamos en el libro de Jueces. Y justamente ese libro es interesante porque nos muestra el amor de Dios interminable por su pueblo. Aquellas personas que abandonaban a Dios, pero Él siempre mostraba su fidelidad, su soberanía. Vemos cómo el Señor les enseñaba de una y otra vez que Él tenía el control de todas las cosas, de las situaciones, a pesar que ellos andaban en problemas, se sentían oprimidos. Pero al final Dios siempre va a mostrar su voluntad. Nosotros hemos visto a través de estas historias que el pueblo de Israel pecaba contra Dios, se alejaba. Luego Dios venía y los disciplinaba mediante la conquista de una nación que estaba alrededor. Después, en medio de esa opresión que estaba el pueblo comenzaba a clamar a Dios. Se había arrepentido por la situación en la que se encontraba. Y después, clamando a Dios por esa liberación, Dios le responde al pueblo. Entonces Dios levanta un líder, levanta un juez para que los libere, para que los ayude, para que los guíe una vez más. Y al final, Dios muestra su poder para poder liberarlos de esa opresión militar en la que estaban, para que puedan vivir de nuevo en paz. Y el día de hoy justamente vamos a hablar esos mismos elementos de cómo Dios va liberando a su pueblo de una opresión. Por eso que muchas veces yo me he preguntado, ¿qué significa el valor veraz? ¿Alguna vez usted se ha preguntado eso? El valor veraz, podemos decir que es las ganas, ese coraje de hacer las cosas. Es lo mismo como decir, yo no estoy derrotado, yo no me voy a dar por vencido, no me voy a hundir. A pesar que muchas veces nos vemos en circunstancias que parecen que estuvieran en contra de uno, nosotros solamente hacemos las cosas porque terminamos confiando en que Dios tiene todo el poder. Confiamos en las promesas de Dios, confiamos en la palabra de Dios y confiamos en su fidelidad. Y eso es lo mismo que vemos en este libro. Dios tiene un propósito y Él nos va a mostrar que con su mano de poder Él siempre está trabajando. Y vamos a ir al capítulo 4 de los Jueces. Y déjame decirte que es un capítulo totalmente diferente al que hemos visto, porque ahora Dios va a levantar a dos mujeres valientes y fuertes. Y déjame decirte que yo estoy pero muy emocionado porque estoy casado justamente con una mujer que es valiente. Yo no sé si es muy valiente porque hace 2 días cumplimos 10 años de matrimonio y ella tiene ese valor veraz de aguantarme a mí, o porque hace 2 semanas vinimos al programa de Family Night, que es todos los miércoles a las 7 de la noche, y a ella le tocó hablar. Ella no le gusta hablar para nada. Ella odia hablar en público, pero sin embargo tuvo el valor veraz de hacerlo. Y me siento un poco confundido. Realmente no sé si son los 10 años de matrimonio que ella por esa razón tiene ese valor de mantenerse firme. Seguramente tiene mucha fe en Dios, seguirme aguantando quizás unos 20, 30 años más, o es porque quiso hablar en público y no le gustaba. Pero en fin, vamos nomás al capítulo 4 y ahí nosotros vamos a hablar acerca de cómo la justicia de Dios prevalece. Entonces, ¿me acompañan? Abran sus Biblias, tomen sus Biblias y vamos a ir al capítulo 4 y vamos a leerlo juntos. Dice en el primer versículo que después de la muerte de Ahab, los israelitas volvieron a hacer lo que ofende al Señor. Así que el Señor los vendió a Jabín, un rey cananeo que reinaba en Hazor.
El jefe de su ejército era Sísara, que vivía en Haroset Goyim. ¿Recuerdan a Ahot, aquel zurdo que hablamos en la semana pasada, que había apuñalado al rey de Moab? Pero el rey era tan grueso que había él introducido ese puñal y lo había clavado en todas sus vísceras, todo su intestino. ¿Se acuerdan aquella historia? De eso estamos hablando, de que Ahot ya había muerto y todos los israelitas empezaron a ofender al Señor, dice la palabra. Entonces vamos al capítulo 3, y nos dice que los israelitas después clamaron al Señor porque Jabín tenía 900 carros de hierro y durante 20 años, imagínate, 20 años había oprimido cruelmente a los israelitas. En aquel tiempo, dice, gobernaba Israel una profetisa llamada Débora. Recuerden ese nombre, Débora, que era esposa de Lapidot. Ella tenía su tribunal bajo la palmera de Débora, entre Rama y Betel, en la región montañosa de Efraín. Y los israelitas acudían a ella para resolver sus disputas. Débora mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, que vivía en Cedes de Neftalí, y le dijo: el Señor de Israel ordena, ve y reúne en el monte de Tabor a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Yo atraeré a Sísara, el jefe del ejército de Jabín, el que tenía oprimido al pueblo. Lo atraeré con sus carros, lo atraeré con sus tropas hasta el arroyo de Quizón. Allí lo entregaré en tus manos. Y mira lo que dice Barak en el versículo 8. Él dice: solo iré si tú me acompañas. De lo contrario, no iré. Entonces, está bien, iré contigo, dijo Débora. Pero por la manera que vas a encarar este asunto, la gloria no será tuya, ya que el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Así que Débora fue con Barak hasta Cedes, donde él convocó a la tribu de Zabulón y Neftalí. 10,000 hombres se pusieron a sus órdenes y también Débora lo acompañó. En el versículo 11 nos dice que Heber el kenita se había separado de los otros kenitas que descendían de Hobab, el suegro de Moisés, y armó un campamento junto a la encina que está en Sanayín, cerca de Cedes, o sea, en el mismo lugar cerca donde iba a ser la batalla. En el versículo 12 nos dice que cuando le informaron a Sísara que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor, Sísara convocó a sus 900 carros de hierro y a todos sus soldados, desde Haroset Goyim hasta el arroyo de Quizón. Entonces Débora le dijo a Barak: adelante, este es el día en que el Señor entregará a Sísara en tus manos. Y le pregunta: ¿acaso no marcha el Señor al frente de tu ejército? Barak descendió del monte Tabor, seguido por los 10,000 hombres. Versículo 15. Ante el avance de Barak, el Señor desbarató a Sísara a filo de espada, con todos sus carros y su ejército, de tal grado que Sísara saltó de su carro y huyó de pie. Barak persiguió a los carros y al ejército hasta Haroset Goyim. Todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada, no quedó nadie con vida. Mientras tanto, Sísara había huido a pie hasta la carpa de Yael. De esta es la mujer que estamos hablando, una de las valientes de la historia, la esposa de Heber el kenita, pues había buenas relaciones entre Jabín, rey de Hazor, y el clan de Heber el kenita. En el versículo 18, Yael
salió al encuentro de Sísara y le dijo: adelante, mi señor, entre usted por aquí, no tenga miedo. Entonces Sísara, al estar huyendo, él se confió, entró en la carpa y ella lo cubrió con una manta. Tengo sed, dijo él, ¿podrás darme un poco de agua? Entonces ella destapó un odre de leche, le dio de beber y lo volvió a cubrir. Párate a la entrada de la carpa, le dijo él. Si alguien viene y te pregunta: ¿hay alguien aquí?, contéstale que no, por favor. Pero Yael, la esposa de Ber, tomó una estaca de la carpa y un martillo, y con todo sigilio se le acercó a Sísara, quien, agotado por el cansancio, dormía profundamente. Entonces ella tomó la estaca y se la clavó en la sien y se la atravesó hasta clavarla en la tierra, y así murió Sísara. Vemos en el versículo 22 que Barak pasó por allí persiguiendo a Sísara, pero Yael sale a su encuentro. Ven, le dijo ella, te mostraré al hombre que tú buscas. Y Barak entró con ella, y allí estaba tendido Sísara, muerto, y con la estaca atravesándolo en la sien. Aquel día Dios humilló en presencia de los israelitas al rey Jabín, a ese rey cananeo, y el poder de los israelitas contra Jabín se consolidaba cada vez más hasta que los destruyeron. Parece que fuera una larga historia, y en verdad es un poquito larga, pero es muy interesante lo que podemos aprender el día de hoy. Vemos cómo después de la muerte de Ahod, así como nos dice en el versículo 1, que los israelitas volvieron a hacer lo que ofende al Señor. Significa que ellos abandonaron a Dios. Imagínate, todos los padres, las personas habían pasado durante 80 años de paz. Se confiaron quizás que todo estaba con paz y tranquilidad. Confiaron en sí mismos. Confiaron en sus nuevas normas de vida. Se iban olvidando gradualmente de Dios. Entonces los padres ya no transmitían la fe a sus hijos. Vemos que los sacerdotes ya no hacían su trabajo de transmitir de generación en generación lo que habían aprendido desde la época de Moisés. Y entonces llegó un momento en que ellos empezaron a acostumbrarse de las cosas que sucedían. Se sintieron influenciados por los cananeos de la región. Empezaron a adorar dioses falsos, a los ídolos. Y gradualmente toda su postura se desmoronó. Se desmoronaron sus matrimonios, se desmoronaron su economía, sus relaciones personales, su integridad. Todas las cosas que sucedían, las enfermedades, todo se vino abajo. En sí la sociedad era un mismo caos. Pero durante 20 años, tú te puedes imaginar, en 20 años, oprimidos, viviendo en la esclavitud, viviendo humillantemente, ellos se dieron cuenta de que todo estaba mal. Se arrepintieron y clamaron a Dios. En ese momento que clamaron a Dios, Dios levanta una nueva juez. Vemos en el versículo como Dios, en el versículo 3, ¿verdad?, el que nos dice que los israelitas clamaron al Señor porque Jabín tenía 900 carros de hierro. Imagínate esa opresión. Tenían un ejército que estaba encima de ellos. No podían ni siquiera respirar. Pero Dios utilizó a Jabín para que llame la atención de su pueblo y ellos se arrepientan y clamen a Dios. Y asimismo es Dios. Quizás en este mismo momento está utilizando la locura de este mundo. Vemos la pandemia, después vemos protestas, vemos la injusticia, vemos la opresión policial, vemos el racismo en las naciones, vemos la corrupción en los países, vemos tantos problemas
Y yo estoy seguro que Dios está usando este momento para llamarnos la atención. Yo estoy seguro de que también la mano de Dios, aunque nosotros no veamos, yo sé que Él está trabajando a favor y tiene un plan. Dios lo ha demostrado en su palabra. Dios lo ha demostrado en todo lo largo de la historia de la humanidad. Dios lo está haciendo ahora mismo, aunque tú no lo creas. Y Dios lo seguirá haciendo. Y Dios levanta personas porque Dios quiere siempre hacer que su justicia se prevalezca. Por eso el tema del día de hoy es que la justicia de Dios prevalece. ¿Y de qué manera vas a prevalecer? Bueno, Dios utiliza justamente a las personas. A Él le fascina hacernos un llamado de atención y usar. Lo primero que vamos a aprender el día de hoy es que Dios utiliza los dones de las personas. Es lo que más me fascina a mí, saber que el Creador del cielo y la tierra te va a hacer partícipe del plan que tiene de conquista, el plan que tiene de justicia, el plan que tiene de paz, el plan que tiene para dar armonía al mundo que tanto lo necesita. Ese plan Dios te está llamando para que tú seas parte de Él. Pero Él quiere utilizar tus dones. Él nos ha dado los dones. Asimismo vemos nosotros en el versículo 4. Si nosotros vemos el versículo 4 y regresamos a él, vemos que en aquel tiempo gobernaba Israel una profetisa, dice que se llamaba Débora. Aquella mujer que era totalmente dedicada al servicio de Israel. Una mujer que fue criada por Dios. Una mujer que dice la palabra del Señor, que era esposa. Probablemente también era una madre de familia. Tenía que cuidar a sus hijos. Le había dado a ella la autoridad judicial. Tal como nos dice en el versículo 5, que los israelitas acudían a ella para resolver sus disputas, porque ella era la que aplicaba las leyes en Israel. Ellos también tenían la autoridad significativa de lo que es un gobierno, porque ella llamó al guerrero, ella llamó a su general y a sus tropas por una orden de Dios. Pero también ella tenía la autoridad espiritual, porque ella hablaba con Dios, tenía una relación íntima con el Señor. Ella hablaba lo que decía la palabra de Dios a la gente. En otras palabras, ella transmitía el mensaje de Dios a su pueblo. A pesar que estaba en esas circunstancias, la justicia de Dios venía por detrás de esa imagen de esa mujer trabajadora junto con Yael, que vemos que leímos en la historia. Entonces, nosotros damos cuenta que en el Nuevo Testamento Dios nos habla también acerca de los dones del Espíritu. Todos nosotros que hemos aceptado a Jesucristo, Dios nos ha dado unos dones. El Espíritu Santo nos ha repartido dones y nos ha dado dones de servicio, dones de misericordia. Y Dios ha utilizado esos dones y los hace una plataforma para que su pueblo sea atendido, para que su pueblo sea servido y para que otras personas tengan éxito. Nos damos cuenta que de esa manera, si nosotros nos dejamos utilizar por Dios, dejamos que Él use nuestros dones, simplemente estamos brillando como aquella luz que somos llamados a hacer en el mundo para poder llevar esa justicia, para poder enviar ese mensaje de esperanza que tantas personas necesitan. Y así mismo como lo fue Débora, que fue un gran ejemplo de cómo ella usó sus dones en esta historia, en el momento más crucial, en el momento que el pueblo necesitaba un cambio y hacer la diferencia en ellos. Dios usó sus dones. Una forma de cómo nosotros también vemos que la justicia de Dios prevalece es que las personas de Dios dan un paso de fe. Es normal que muchas veces flaqueemos. Es muy normal
que a veces nos sintamos débiles. A veces dudamos de que Dios está con nosotros y a veces nos apoyamos más en lo que nosotros pensamos y nuestro corazón comienza a temblar, comienza a sentirse débil. Y hasta cierto punto está bien que nos sintamos débiles, porque es allí donde permitimos que Dios trabaje. Él nos va a hacer fuertes, pero tenemos que clamar a Dios. Tenemos que dejar que Dios utilice nuestros dones, porque no somos perfectos, no lo somos, porque también es como que nosotros vamos a renunciar a nuestros valores y nuestros principios, a nuestra fe, simplemente porque a veces nos sentimos como que necesitamos el apoyo de un hermano o de una hermana, alguien que nos levante. Sí, muchas veces es necesario, pero no podemos retroceder. No podemos negociar nuestros principios. Por eso es que nos levantamos y vamos a dar ese paso de fe. Pero yo me pongo a pensar cómo el pueblo de Israel había caído en esta opresión, cómo ellos se dejaron llevar. Bueno, es que recordemos algo, los padres, los sacerdotes y las personas de fe no habían transmitido el mensaje a las próximas generaciones. Ellos se olvidaron de Dios. Ellos se habían apartado de Dios, habían perdido su comunión con Dios. Se olvidaron de Moisés, se olvidaron de Josué, se olvidaron de Ahod, el último juez, el que les dio la victoria, y después de eso, 80 años de paz. Se olvidaron de todo eso, de todas esas bendiciones. A veces vemos como recibimos tantas bendiciones, pero al mismo tiempo vemos por otro lado personas oprimidas y vemos esa injusticia que sucede en la sociedad y nos olvidamos y nos enfocamos más en esas cosas que en lo bueno que hemos recibido de Dios. Y cuando recibimos las cosas buenas de Dios, debemos acercarnos más a Él y sentirnos agradecidos por todo eso. Pero cuando viene la opresión, muchas veces también renegamos de la bendición de Dios, pero no sabemos que Él está trabajando en nuestro carácter. Quizás Él nos está atrayendo para que nosotros podamos relacionarnos más con Él. Quizás Él está moldeando nuestra forma de ser, o quizás nos está utilizando para que nosotros podamos ser útiles para otras personas y bendecir a otros. Pero cuando vemos ese desastre en la sociedad, ¿verdad? Ustedes ven en las redes sociales esa opresión policíaca, aquel hombre asfixiándose. Después vemos que hay personas que quieren tomar la justicia por sus propias manos. Hay gente pacífica. Está muy bien que salgamos y demos un paso de fe. Vamos a dar ese paso de fe para reclamar pacíficamente, porque necesitamos justicia en nuestro país. Pero por otro lado, otros dan un paso de fe, sin embargo lo transforman en un vandalismo. Pero ¿quién puede hacer algo? Necesitamos líderes y personas que den realmente un paso de fe, pero un paso de fe que ayude a transformar toda esta escena que hasta cierto punto nosotros no podemos controlar y no la vemos. No vemos cómo podemos arreglarla. Por eso y por tal razón necesitamos a Dios más que nunca. Por eso necesitamos clamar a Dios. Por eso necesitamos dejar que utilice nuestras dones, nuestros talentos, lo poco que sabemos del Señor y lo transmitamos a otras personas. Demos ese paso de fe. Porque yo estoy seguro que cada uno de nosotros somos criados por las manos divinas de nuestro Señor. Cada uno de nosotros estamos siendo amamantados en su seno. Cada uno de nosotros estamos cada vez más cerca con Él, en cualquier circunstancia. Y por eso Él nos delegó a ser la luz en este mundo. Y podemos llevar palabras de esperanza. Imagínate regresando aquí nosotros en la palabra de Dios.
justamente cuando Débora le dice a Barak, recuerda esto, le dice, el Señor, el Dios de Israel, ordena, ve y reúne a 10,000 hombres. Yo te entregaré en tus manos al enemigo. Eso le dijo Débora a Barak. ¿Y cuál fue la respuesta de Barak? Solo iré si tú me acompañas. De lo contrario, no voy a ir. No, ni loco. Si tú no vas, yo no voy. La Biblia realmente no habla acerca mucho de Barak. No nos detalla y no nos dice su carácter. Pero lo que sí sabemos es que con esa contestación de yo no voy si tú no vas, es que seguramente él tiene más confianza en las fuerzas del ser humano que en las mismas promesas de Dios. Nosotros podemos ver eso. Entonces él no va a dar ese paso, él iba a retroceder, él no iba a dar ese paso de fe. Y así mismo es como que nos diga a nosotros, nos dice Dios tantas promesas y nosotros digamos, no voy a ir, no voy a dar ese paso de fe. Por esa misma razón, nosotros no podemos dejar de cultivar a nuestros hijos la fe. Quizás Barak, durante esos 80 años de paz, asumimos que no hubo alguien que lo guíe, no hubo alguien que le haga recuerdo de las victorias y de los milagros que Moisés. No creo, no puedo pensar, no puedo creer esto, que el jefe del ejército no sepa la historia de todas las batallas y todas las victorias que tuvieron para conquistar la tierra en Canaán. ¿Cómo él se pudo haber olvidado de todo eso? ¿Se olvidó acaso de a qué Dios le está sirviendo? De esa misma manera, nosotros no podemos permitir que nuestros hijos o que nuestra generación no aprenda a dar un paso de fe. Ellos van a seguirnos a nosotros viendo nuestro modelaje. Así como nosotros modelamos y damos ese paso de fe, ellos irán detrás de nosotros. Nosotros transmitimos esa fe diariamente, la compartimos, la practicamos en familia, la hablamos, la conversamos, lloramos juntos, nos alegramos juntos, compartimos la palabra de Dios juntos. Y es básicamente para mantenernos en esa fe. Y esto me hace recordar lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Enséñales a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y esa promesa es para ti y para mí. Por eso, sigamos dando pasos de fe. Nosotros vemos también que la justicia de Dios prevalece. La justicia de Dios siempre va a prevalecer, porque personas de Dios dirigen a otros hacia el poder y la justicia de Dios. Vimos cómo la promesa de Dios le fue dada a Barak, y la vemos en esta historia. Primero, él mató a todos los guerreros de Sísara y que ninguno quedó con vida. Luego, la victoria de Sísara quedó en manos de una mujer. Así lo dijo Débora de parte de Dios. Cuando Yael estaba afuera y lo vio a Barak que venía, le dice, ¿te acuerdas el hombre que tú estás buscando? Aquí está. ¿Cómo sabía ella? Es porque Dios está detrás de todo este escenario. Ella lo invita a él a entrar a la carpa para mostrarle a Sísara, aquel hombre que había oprimido a su pueblo durante 20 años. Yael, muy valiente. Y sabemos que la esposa justamente de Heber, el kenita,
Tenía unas relaciones amistosas. Obviamente ella se valió de esta amistad para hacer creer a Sísara que no había ningún problema. Pero como la historia nos cuenta, que inclusive él le pidió de beber, le dijo, tengo sed, dame un poco de agua. Él le pidió inclusive que se parara afuera para que lo cuidara, pero nunca se imaginó que al estar dormido, ella iba a tomar esa estaca de la carpa y se le iba a clavar en la sien. Esto a mí me hace recordar una historia que nosotros la vimos en el Génesis 3, cuando Dios nos quiere mostrar su justicia. Sabemos que en el Génesis, cuando el pecado entró al mundo, la injusticia entró en el mundo. El diablo, engañando a Eva y a Adán, ellos habían hecho lo que Dios les había prohibido hacer. Pero Dios les dijo esta profecía, que algún día tu descendiente le aplastará la cabeza a la tuya. Yael aplastó la cabeza de Sísara con esa clavija de la tienda. La clavó y la pasó hasta llegar en la tierra. En el capítulo 5, justamente Débora, después de esta gran victoria, ella canta a Dios, a la esposa de Heber, el kenita, y le dice, tú eres bendita entre las mujeres, la más bendita de las que habitan en las carpas. Y estas mismas palabras se las usaron para decírselas a María, la madre de Jesús. Bendita entre todas las mujeres. Bendita porque llevaba en su vientre a quien va a hacer justicia y ha hecho justicia. Asimismo, como esa clavija fue enterrada en Sísara, muchos clavos fueron enterrados en Jesús y enterrados para que Dios haga justicia, pero haga justicia por nosotros. Jesús permitió ser acusado falsamente. Él permitió ser condenado. Y déjenme decirles, es también injusto para Él. Pero Él, por amor a nosotros, decidió recibir este castigo hasta morir en la cruz, tomando nuestro lugar para nosotros recibir la justicia de Dios. Y el poder de Dios es que lo levantó a Jesucristo de entre los muertos. Y todos aquellos que lo hemos recibido, todos aquellos que hemos invocado su nombre, podemos ver el poder de Dios y su justicia. Ahora nos podemos presentar juntos delante de Dios. Ya no sabemos nosotros qué es lo que vendrá en el futuro. No sabemos lo nuevo, normal que nos depara. Pero lo que sí sabemos es que podemos contribuir. ¿De qué manera? Dejando a Dios que utilice nuestros dones al servicio de la justicia divina. Dejemos que Dios nos prepare y demos ese paso de fe, hermanos. Y demos ese paso para que muchos más puedan ser dirigidos hacia la justicia y el poder de Dios, que solamente la vemos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú estás de acuerdo en permanecer con Dios, no alejarte de Él, para que seas utilizado, para que sigas dando pasos de fe y que Él te muestre el poder y su justicia? Acompáñame a orar.
Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Estamos aquí, Dios, porque nos podemos presentar justos adelante de tu presencia. Gracias, Señor, porque tú has dado justicia al mundo y tú has reinado aquí, Señor. Pero sabemos que estamos de paso y cualquier cosa que suceda, cualquier cosa que esté ocurriendo a nuestro alrededor, tú lo estás usando, Padre Santo, para que otros vuelvan hacia ti. Tú lo estás usando para que nosotros seamos fortalecidos, porque nuestro tesoro no está aquí en la tierra, sino allá en el cielo, allá en la promesa en la que nosotros hemos recibido la vida eterna y una vida en abundancia por el amor que tú has tenido desde el principio del mundo. Gracias, Señor, por eso. Gracias. Y úsanos, Señor. Úsanos, Padre Santo, para la gloria de tu nombre. Ayúdanos a dar ese paso de fe y ayúdanos, Señor, a guiar a otros para que conozcan tu poder y puedan ver tu justicia. Todo esto oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia dice: amén.